Cuentos de Konoha. Las crónicas de Hashirama 21:40. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Los shinobis no lloran, dijo Butsuma, mientras sus hijos restantes permanecían detrás de él estoicamente. Los shinobis nacen en este mundo para luchar y morir en batalla. Por encima de ellos, el sol se estaba poniendo. Los hombres de la aldea cavaban en silencio, trabajando sombríamente, cansadamente, para preparar a sus hombres y mujeres del clan caídos para que descansaran en su último hogar. Tenma, su tío y hermano de Butsuma, supervisaba el trabajo, dando recomendaciones tranquilas y asintiendo con la cabeza a los hombres. Él también parecía sumirse en la pesadumbre de la atmósfera, con melancolía en sus ojos. Él también había perdido a un familiar ese día. Todos ellos lo tenían. Los hombres llevaban horas cavando las tumbas diligentemente. Estaban alineados en una amplia zona, testimonio del horror que el pueblo había enfrentado una vez más. Horror, confusión y asombro, ya que nadie esperaba ver a Hashirama y a su hermano pequeño con vida cuando llegaron el día anterior, durante las ceremonias fúnebres. Nada menos, Tobirama les había explicado esa misma noche lo que había sucedido después de su desaparición. Su padre no estaba allí, preocupado por las reuniones con los ancianos y asesores en el salón del consejo. Un grupo liderado por Tenma apenas había logrado regresar a la aldea, el remanente de sus pelotones iniciales, y solo después de varios días de viaje a baja velocidad, gracias a la fuerte presencia de los Uchiha en el Bosque Rojo, Todoroshi, con quien Hashirama apenas recordaba haber hablado, había sido asesinado por los Uchihas al comienzo de su ataque. Topoi también, mientras intentaban retirarse de la pelea, y para su inmenso alivio, Renji había regresado con ellos, gravemente herido, pero vivo. Momotama, Hiderama y Funomori habían regresado sanos y salvos, aunque conmocionados y plagados de dolor, especialmente Funomori, que no podía hacer nada para salvar a su hermano, regresaron al pueblo pensando que eran los únicos supervivientes de su grupo. Volverían a ello en una situación de crisis. Resultó que los Uchiha habían organizado varios ataques a lo largo de Nakasendawai en el espacio de 20 a 48 horas, apuntando específicamente a caravanas y transportes civiles. Fue en una de esas caravanas que su hermano Kawarama fue asesinado por varios shinobis. El camino en sí estaba en su mayor parte bajo el control de los Senju, y había pasado mucho tiempo desde que alguien había desafiado su control sobre él, incluso los Uchihas. Como resultado, no había tantos shinobis veteranos como solía haber entre los últimos misioneros, sino shinobis más verdes que necesitaban ganar experiencia e incluso novatos. Los veteranos fueron enviados a otros lugares y gracias a eso, un número inusualmente alto de shinobis Senju habían sido asesinados o capturados después de esos ataques. 14 muertos, la mitad de ese número eran menores de 11 años, 2 habían desaparecido, probablemente como rehenes de los Uchiha, y muchos de los heridos tenían lesiones debilitantes. Nunca volverían a ser shinobis. Los adultos teorizaron que los Uchiha estaban tratando de perturbar la economía en esa carretera, para debilitar el dominio de Senju sobre ella y afectar su economía. En esto su éxito fue innegable. Los rumores sobre los fracasos de los Senjus a la hora de proteger a sus clientes se habían extendido como reguero de pólvora a lo largo de Nakasendawai. Las autoridades locales estaban preocupadas por el resurgimiento de la criminalidad en la carretera y furiosas porque los Senjus no lograban proteger a toda su clientela. Esto significaría menos tráfico y oportunidades comerciales para ellos en el futuro inmediato, como mínimo, y incluso si los Senjus ofrecían garantías y promesas de escoltas militares reforzadas para futuros esfuerzos, el daño a su reputación ya estaba hecho. Tomaría un tiempo para que limpiaran esta mancha, pero a Hashirama no podría importarle menos el porqué de ese ataque. Su hermano pequeño ahora estaba muerto. Kawarama, que podría haber sido muchas cosas, era y había sido y tan talentoso. Un niño genio con un buen corazón y un fuerte sentido del humor. Hashirama solía burlarse de él por su risa, una risa divertida y bulliciosa. Sobre cómo debe mantenerlo bajo control para que Tobirama no intente emularlo. Sobre su talento en Kenjutsu que hacía difícil que ellos lucieran bien en comparación, y a todo esto, él simplemente sonrió y dijo: «Valió la pena la molestia, querida hermana». Con ese aire travieso y exasperante suyo, y ahora, ella nunca más podría decirle nada de eso, nunca más, todo eso por una cuestión de ingresos de clanes y ambiciones territoriales, y Kawarama y ella no se dio cuenta que su nombre había escapado de sus labios. Ella parpadeó. Y Tama lloraba profusamente a su lado.
Su hermano menor había sido el más cercano a Kawarama tanto en edad como en compañía. Su pérdida lo había afectado más que a todos ellos. Se desplomó en el suelo al ver el cadáver de su hermano, conmocionado. La niña sabía que él sufriría esa pérdida durante mucho, mucho tiempo. Su otro hermano, Tobirama, estaba más pálido que de costumbre, desconsolado. Contar las historias de los últimos días había sido una tarea difícil para él y ni siquiera había mencionado el período anterior. Vivirlo debió haber sido un infierno, una época en la que la incertidumbre y la falta de información habían propiciado la difusión de rumores nefastos. Sobre su tortura y su muerte a manos de los Uchihas, por ejemplo. Sobre un asalto Uchiha a su territorio, por último. Afortunadamente, ninguno de estos temores se había materializado, aunque todos se tomaron muy en serio la amenaza de un ataque. Los Uchihas eran sus enemigos acérrimos y habían codiciado la posición y el territorio de los Senjus durante siglos. Los enfrentamientos eran frecuentes, las escaramuzas aún más y ambos clanes estaban regularmente en el punto de mira el uno del otro cuando aceptaban misiones de las autoridades locales, señores de la guerra o civiles. Una guerra a gran escala entre ambos clanes era una posibilidad. En cuanto a ella y Hashirama estaba hirviendo de rabia. Rabia contra el mundo en el que vivían. Rabia contra las palabras de su padre. Los shinobi no lloran y incluso cuando pierden a alguien tan fundamental para ellos, partes de sí mismos aparentemente, sed agradecidos, dijo su padre, mirando severamente a los hombres que trabajaban en las tumbas. Sed agradecidos de que hayamos logrado recuperar aunque sea un trozo del cadáver de vuestro hermano. Sus enemigos eran de los clanes Uchiha y Agoromos. Son conocidos por ser despiadados. Las palabras de su padre aún resonaban en sus oídos cuando Hashirama explotó. Kawarama tenía solo 7 años. 7. Gritó a su padre. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más continuará este tipo de lucha? El cadáver de un joven moribundo explotando apareció en su mente, coloreando su rabia con una vergüenza insaciable. ¿Cuánto tiempo? Mientras haya un enemigo que siga respirando, habrá un enemigo que espere ser derrotado, respondió Butsuma con sencillez. Como shinobis, allanamos el camino hacia un mundo libre de batallas, y debemos soportar las dificultades que ello conlleva. Ese es nuestro deber. ¿Por qué entonces tienen que ser los niños los que más sufran por esto? Replicó la niña furiosamente, mientras la vergüenza la plagaba con remordimiento. Su padre no tomó con agrado sus palabras y la miró fijamente, aplastando su ira con su propia mano. La bofetada fue resonante, tomando por sorpresa a Tobirama e Itama, quienes miraron con miedo a su hermana mientras ella se derrumbaba. Podía sentir su cara ardiendo, ya sea de ira o de dolor, ella misma no lo sabía. No permitiré que le falten el respeto a Kawarama. Gritó Butsuma, fulminándolo con la mirada, mientras Tobirama e Itama se acercaban a Hashirama. Luchó y murió como un shinobi de pleno derecho. No era un niño. Hermana mayor, ¿estás bien? Preguntó Itama preocupado, sobrio por la repentina aparición de su padre. Así, ¿sabes lo que pasa cuando desafías a tu padre?, dijo Tobirama con seriedad mientras ayudaba a su hermana a ponerse de pie. Hashirama apretó los dientes y miró a Butsuma, que se alejaba, con su armadura brillando en el cielo enrojecido. Ninguno de los dos lo comprendía. Tenía que hacerlo, tenía que enfrentarse a su padre. No quería que ninguno de ellos muriera más en conflicto sin sentido, ni tampoco ningún otro niño. De hecho, Itama y ella apenas habían logrado regresar al pueblo, y el viaje había sido desafiante y sangriento, y se sintió sucia por eso, por lo que tuvo que hacer para salvarlos a ambos de sus enemigos y ya basta. ¿Cuándo cumplirían con el mantra de su clan? Nunca, al parecer. Se supone que los Senjus somos el clan del amor. Se supone que debemos defender el legado del sabio del sexto camino hacia el ninjutsu. Pero, ¿cómo podemos fingir eso cuando nos miramos desde adentro hacia afuera? ¿El clan del amor, en serio? Esto es una broma absoluta. Espetó Hashirama, sus palabras mostraron con una vehemencia que no se había visto disuadida ni un poco por el golpe de Butsuma. Ella sabía que sus palabras habían tocado una fibra sensible, porque la ira de Butsuma de repente llenó la atmósfera. Ella redobló la apuesta. Todo esto no son más que adultos que llevan a niños a la muerte. Estamos haciendo exactamente lo mismo que los Uchiha. Así es como honramos a nuestros oponentes, replicó su padre mientras aminoraba el paso. Tratándolos por igual. Un niño que empuña un arma ya no es un niño, sino un enemigo que necesita ser derrotado. Y nuestro papel como padres amorosos es criarlos a ustedes, niños, para que se conviertan en shinobis de pleno derecho. ¿Desperdiciando la vida de tus hijos, es eso?
Ser un shinobi de pleno derecho significa morir en este clan. Añadió mientras el hombre se detenía en seco esta vez. Tobirama se encogió. Su hermana era una tonta. Qué tonto fue provocar así a su padre el mismo día en que enterraban a todos sus muertos y él mismo tenía dudas sobre la aparente inevitabilidad de su conflicto con los guerreros Uchiha, pero hoy no era el día para cuestionar el papel de los Senjus en este lío, era de alguna manera su manera de lamentar sus pérdidas. Hashirama se dio cuenta de que tenía toda la atención de su padre, bien. Ella continuó con determinación. Matamos y nos matan tanto que ya no podemos llevar la cuenta de todas las pérdidas y rencores y incluso divulgar nuestro apellido se vuelve riesgoso. La expresión de su padre se endureció ante esas palabras, pero Hashirama siguió adelante de todos modos, un torrente de emociones la asaltó a ella y a cualquier precaución que pudiera tener. Hay algo totalmente mal en un mundo ninja como este. Es por eso que gruñó Butsuma, a los niños como ustedes los llaman brats. Terminó, perdiendo definitivamente los estribos. Estuvo sobre Hashirama en un instante, con el puño cerrado apuntándole a la cara y antes de que algo se volviera borroso frente a ella. Era Tobirama, con los brazos extendidos frente a su hermana e Itama, bloqueando a su padre y mirando sin miedo a Butsuma. Padre, mi hermana mayor se siente deprimida hoy, dijo el niño en voz baja. Por favor, perdónala. Butsuma consideró el frente unido de sus hijos, la ira y el orgullo lo disputaban en su mente. Vio la tranquila determinación de su segundo hijo, el que heredaría la mente del líder del clan cuando llegara el momento. Vio la expresión inocente y asustada de su último hijo, que milagrosamente había regresado de su primera misión real. Vio el dolor y la ira en el rostro de su hija mayor, la mejor kunoichi de su generación, que había hecho posible dicho milagro en primer lugar, y, en su mente, vio la sonrisa faltante de su tercer hijo, el ninja prometedor, el que más se parecía a él en destreza, interrumpida por la guerra Uchiha y Agoromo, en todos ellos vio una parte de Kawarama aún viva. Ahora ellos eran los herederos de su testamento. Debían estar a la altura, pero al menos, llevaban profundamente el amor de su hermano caído, siendo su hijo mayor el símbolo de ese amor, incluso si ella no se daba cuenta. El orgullo finalmente venció a Butsuma, dejando a un lado la ira. Suspirando, el hombre le dio la espalda y se alejó. Ve y tranquiliza tu mente, Hashirama, dijo con una firmeza en su voz que no dejaba lugar a una posible discusión. Sí, Butsuma estaba orgulloso de sus hijos. Ellos merecían un respiro hoy. Sobre ellos se había puesto el sol. Los niños se encontraron en un pequeño claro al lado del pueblo. Era un lugar que había sido explotado por los artesanos y constructores locales por sus bosques durante décadas, pero que ahora estaba abandonado a su suerte. Áreas como esta se localizaban en general alrededor del pueblo, secciones del bosque que estaban planificadas para explotaciones, mientras que otras secciones se permitían regenerarse a un ritmo más lento como esta y los viveros también estaban celosamente guardados y solo unos pocos seleccionados tenían acceso a ellos. Algunas secciones del bosque incluso fueron específicamente dejadas para el crecimiento total, como una forma de facilitar posiciones defensivas en caso de un ataque dentro y alrededor del pueblo. La gestión forestal era una de las fortalezas de su clan y una fuente de ingresos constantes, y se esperaba que cada senju conociera los conceptos básicos sobre el cuidado de los árboles, su cosecha o favorecer su desarrollo. Además, había poco paso aquí, por lo que era un buen lugar para divertirse y jugar fuera del escrutinio de los adultos, según habían descubierto los niños del pueblo, y cuando no había nadie alrededor. Era un lugar tan bueno como cualquier otro para detenerse y discutir, y por eso Hashirama y sus hermanos ahora estaban colgados allí, después de la pelea entre su padre y ella. Hashirama estaba sentado en posición de loto en el tocón de un árbol gigante. Tobirama estaba de pie junto a ella, con los brazos cruzados, mientras que Itama estaba sentado en el borde del árbol, con los pies colgando en el aire. Se quedaron en silencio, todavía conmocionados por las palabras pronunciadas por Butsuma. Palabras hirientes para Hashirama. La noche ya casi estaba allí. El mínimo de luz que aún proporcionaba el cielo se derramaba desde el follaje, bañando el claro con un tono naranja que alteraba sus sombras y las convertía en formas casi reales, un contraste con su estado de ánimo general, que era definitivamente sombrío. Los adultos son estúpidos, declaró finalmente Tobirama, rompiendo el silencio y el hilo de pensamiento de los otros dos, mirando la expresión pensativa de su hermana. Si quieren detener la pelea, deberían hacer un pacto ¿pero y qué pasa con la venganza de nuestros padres y hermanos interrumpió Itama mientras se giraba hacia él, frunciendo el ceño.
¿Qué pasa con todos nuestros amigos que fueron asesinados? Tobirama lo miró severamente. Es este tipo de mentalidad la que te hará morir a ti también, hermano. Tú y los adultos sois demasiado impulsivos. Lo siento, dijo Itama con expresión contrita. Los futuros shinobis deben reprimir sus emociones, añadió Tobirama. Crear reglas adecuadas que luego puedan seguir y evitar conflictos ajenos. Hashirama reflexionó mucho sobre sus palabras. ¿No se puede lograr un verdadero pacto y alianza? Murmuró en voz alta. Itama parpadeó. Tobirama la miró perplejo. ¿Qué es un pacto verdadero? El aire de Hashirama cambió a uno de determinación. ¿Qué es un pacto verdadero, Shinoi? Una forma de garantizar que los niños se mantengan fuera de los campos de batalla, afirmó Hashirama. Casi podía sentir el kunai en su mano, la sangre caliente en él, mientras se deshacía de un ninja de la edad de Kawarama o Itama. La vergüenza del acto la llevó a pensar en el asunto. Una forma de asegurarnos de que nunca volvamos a perder a alguien como Kawarama, que nadie lo haga, una forma de detener todas las peleas inútiles entre clanes shinobi. Sus palabras hicieron que Itama y Tobirama intercambiaran miradas de sorpresa. Su hermana mayor nunca antes había expresado tales ideales, tales deseos. Tobirama nunca pensó que ella fuera una soñadora, al menos no de esa manera. Y actualmente en su clan, el estado de ánimo no podía estar más alejado de los ideales que ella estaba expresando. Se habló de represalias contra los Uchihas, especialmente contra sus granjas en el campo. Destruir parte de sus reservas de granos y alimentos garantizaría que el hambre llamara a su puerta cuando llegara el invierno. Hambre o pobreza si de alguna manera lograban comprar suficiente comida para otras aldeas para compensar tales pérdidas, era un círculo vicioso en el que enredarse. Pero Itama lo sabía mejor. Había pasado la mayor parte de las últimas 2 semanas con Hashirama tratando de sobrevivir a sus enemigos y luchando por sus vidas. Los asesinatos en el Bosque Rojo habían cambiado a su hermana de maneras que todavía estaban desarrollándose, por eso el niño se acercó a ella y la abrazó. Tal vez, dijo Itama en su oído, todavía frunciendo el ceño ante el concepto ofensivo. Confío en ti, hermana mayor, así que tal vez puedas hacer esto. Sin embargo, no confío en nuestros enemigos para eso, tendrías que hacer que te escuchen, y no creo que estén dispuestos a hacerlo. Creo que tendremos que seguir luchando contra ellos por el momento. Y me aseguraré de ser lo suficientemente fuerte para poder realmente ayudar para entonces, pensó el joven internamente. Una mano se posó sobre su hombro. La mano de Tobirama. No quiero que perdamos a alguien más como perdimos a Kawarama, así que tal vez tengas razón en esforzarte por lograrlo, dijo con tono sombrío. Pero es un objetivo ambicioso, así, tal vez demasiado ambicioso incluso para ti. Gracias por el voto de confianza, chicos, dijo la chica, riendo irónicamente. Pero no renunciaré a esto, ya no puedo ignorar el estado de nuestro mundo, no después de esto, como futuro líder del clan, necesitaré tu ayuda para eso, Tobirama, ya sabes, incluso si eres escéptico, lo sé. Si surge la oportunidad, no dudaré en aprovecharla. Es una promesa. Yo también. No y dudaré, y se quejó Itama, sintiéndose excluido. La niña se rió. Era la primera vez que se reía desde el funeral de su hermano, y ese sonido tranquilizó a sus 2 hermanos, que también empezaron a reír, genuinamente, descaradamente, libremente. Pronto, la noche los sorprendió poniéndose de pie. Necesitaban regresar a casa, con su padre. Las risas se fueron apagando en la distancia y, con su marcha, el claro recuperó su tranquilidad y sus habitantes habituales. También albergaba las premisas de un futuro nuevo y diferente para los niños en Ju y su clan, bajo el cielo sin luna. Un futuro nuevo y diferente, si al menos alguno de ellos conseguía llevarlo a cabo. ¡Ay! Exclamó Madara al llegar junto a la figura sentada en silencio en la orilla del río, aparentemente perdida en sus pensamientos. Ha pasado un tiempo, nena. Añadió en tono de broma mientras se sentaba frente a la joven en cuestión. Mi nombre es Hashirama, dijo ella, apenas dirigiéndole una mirada indiferente antes de volverse hacia el río. Madara la miró con curiosidad. No la conocía bien, pero estaba bastante seguro de que ella no era realmente el tipo de persona que se dejaba llevar por la melancolía. Su expresión le hizo pensar que algo la preocupaba profundamente. Algo más que él, claro. Dime qué te preocupa, dijo Madara simplemente, con los ojos fijos en ella. Se encogió de hombros, con sus propios ojos todavía fijos en el agua. Su voz era, una vez más, mucho más suave de lo que su apariencia podía hacer creer. No lo entenderías. Nadie lo entiende nunca.
Ponme a prueba, insistió Madara, tirando de su brazo con insistencia. No lo parezco, pero en realidad soy un buen oyente. ¿Oyente o fisgón? Dijo ella con una pequeña sonrisa. Tus chistes son tan malos como los recuerdo, dijo Madara haciendo una mueca. ¿Sí? Porque no estoy bromeando, sabes que no es lo mismo, ¿verdad? Continuó, con una sonrisa cada vez más burlancia. Eso es lo que estás haciendo como shinobi, lo sé, deja de ser obtuso a propósito y ve al grano ya. Gritó Madara, con la paciencia agotándose. ¿Estás seguro de que sabes escuchar? Dijo Hashirama, inclinando la cabeza hacia un lado y mirándolo con sospecha. Para que ya estés tan molesto, no estoy molesto, escupió Madara mientras señalaba con el dedo a la joven. Deja de desviar la atención de Hashirama. Sé que algo te preocupa. La pequeña chispa de sí misma que había aparecido desapareció rápidamente, así como también su sonrisa burbujeante. Sí, es solo que y no lo entenderás, murmuró mientras volvía su mirada hacia el río. Hasta que no lo pruebes, no lo sabrás. La chica no dijo nada al respecto, se limitó a mirar el río con una mirada pensativa poco habitual en ella. Madara seguía sentado allí, desconcertado por toda la dinámica de su interacción. ¿Qué le pasaba a ella? Mi hermano menor y casi muere hace unas semanas, dijo finalmente Hashirama, con la cabeza todavía vuelta hacia el río. Un encuentro casual con un shinobi rival. Lo salvé y escapamos, pero, en el camino de regreso, tuve que matar a un soldado enemigo de su edad. Hashirama giró la cabeza vacilante y Madara se dio cuenta de lo infantil que parecía cuando las emociones tristes se apoderaron de ella. El dolor y la tristeza se reflejaron en sus pupilas y ella no pudo evitar que las lágrimas escaparan. Por primera vez, Madara la vio como una verdadera chica. Su aspecto era convincente. Tenía los puños apretados sobre las piernas y la cabeza inclinada para intentar ocultar lo que consideraba vergonzoso. Lo usaron para crear una oportunidad para matarnos a mí y a mi hermano de una sola vez, pero no podía permitirlo, susurró. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hermano, pero esto fue una muerte sin sentido. La niña comenzó a temblar mientras luchaba con el recuerdo de ese último enfrentamiento, la vergüenza que ello supuso. Los agoromos habían utilizado a ese niño, sabían perfectamente que lo estaban enviando a la muerte, pero no les importaba. Lo descartaron cruelmente como herramienta, y luego ella lo hizo como un enemigo del que deshacerse rápidamente. Incluso su cadáver había sido convertido en arma, me siento tan aliviada por haber salvado a mi hermano de una muerte segura, sin embargo, maté a otro niño para hacerlo, y griega. Nunca me había afectado tanto saber en mi corazón cuán monstruosas fueron mis acciones, cuán equivocada es esta vida, enfrentar a niños contra niños y usarlos como herramientas de guerra, ¿por qué hacernos pasar por eso, Madara? Me siento tan avergonzada de mí misma todo el tiempo, que apenas puedo mirarme en el reflejo, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras continuaba hablando. Y cuando finalmente regresamos a nuestra aldea, nos enteramos de que uno de nuestros otros hermanos había sido asesinado en nuestra ausencia. Primero esto, y ahora Kawarama, Madara no pudo evitar el escalofrío que lo recorrió al ver a la chica perder la compostura frente a él y exponerse en carne viva. Y lo que vio, pudo identificarse con ello hasta un punto que ella no podía ni siquiera imaginar, él puso una mano sobre su hombro automáticamente, sus ojos se dirigieron hacia el río Naka. Fue tan pacífico y entonces, por eso viniste aquí, ¿eh? Para que el río se lleve tu autodesprecio y el dolor que se ha acumulado en tu interior todo este tiempo, supongo que no soy la única que se siente así. Sintió que su cuerpo se ponía rígido ante sus palabras y que ella lo miraba fijamente en sus mejillas. Ella sorbió por la nariz. Madara. ¿Tienes hermanos y hermanas? Escuchó que su voz decía suavemente. El chico Uchiha no respondió de inmediato, sus ojos todavía estaban fijos en el flujo de agua que atravesaba el bosque imperturbable ante el tambor de las guerras, probablemente desde tiempos inmemoriales y tan pacíficos y tenía 4 hermanos, explicó diligentemente, agarrando una piedra y poniéndose de pie. Pero ahora, la roca se sentía ligera en su mano, casi tan ligera como la brisa que de repente barrió la orilla del río. Sabía que la atención de la chica estaba centrada en él ahora, pero no se desvió de lo que quería decir. Había pasado mucho tiempo desde que se permitió sumergirse en el sentimentalismo y el arrepentimiento. Quería poder recordar ese momento, dentro de muchos años, en el que se abrió abiertamente a alguien, de la misma manera que ella acababa de abrirse abiertamente a él. Solía. Repitió Hashirama, con los ojos muy abiertos como los de un ciervo y los labios ligeramente separados por la sorpresa.
Ahora somos solo mi hermano pequeño Izuna y yo, confirmó Madara, jugando amargamente con la roca. Permanecieron en silencio por un instante, perturbados solo por el sonido del río que bañaba la orilla donde estaban. Somos shinobis, afirmó Madara con total naturalidad, mientras avanzaba. En otras palabras, nunca sabemos cuándo llegará la muerte y nos reclamará. Su agarre se hizo más fuerte alrededor de la roca mientras se posicionaba para lanzarla a través del río. Si hubiera un camino para atravesar la oscuridad de este mundo, ¿la gente se atrevería a tomarlo? Hashirama observó la piedra volar por el aire, deslizándose sobre el río una vez, dos veces, creo firmemente que lo harían, una vez que supieran lo que hay debajo de la superficie del otro lado, una vez que supieran lo que hay dentro de las entrañas del otro, sin nada más que ocultar, tres veces, cuarta y solo entonces la gente podrá plantearse emprender juntos, como hermanos, el camino de la paz. Y hermanas, añadió una extasiada Hashirama, con una sonrisa genuina iluminando su rostro. Ella no podía creer lo que estaba oyendo. Había una persona y una persona que era igual que ella, que tenía la misma esperanza de que de alguna manera se pudiera lograr la paz en esta era devastada por la guerra. Un optimista aún más grande que sus restantes Tobirama e Itama, a pesar de todas las apariencias, un hermano espiritual junto a sus parientes de sangre, el misterioso parentesco que sentía hacia el chico solo se había intensificado después de sus palabras. Fue un regalo de los propios Kami. Los propios labios de Madara se curvaron hacia arriba, mirando a la chica que ahora estaba a su lado, mirándolo fijamente a la cara. Hermanos y hermanas, repetía con insistencia, mientras su sonrisa se hacía cada vez más grande. El chico Uchiha la miró fijamente. Ella todavía tenía esa expresión de cierva de antes, del tipo que ningún chico en la tierra usaría jamás, jamás. Combinado con esa sonrisa contagiosa suya, fue efectivo. Él apostaba a que ella debía haber sido capaz de salirse con la suya con ese tipo de comportamiento, el mocoso. Hermanos y hermanas capítulo Madara, algo divertido al ver la engreída de autocomplacencia. Pero y eso es imposible. La piedra. Había llegado al otro lado. Era la primera vez que lo hacía, qué espléndida sorpresa y... El fantasma de la sonrisa de Madara se desvaneció cuando observó la pequeña roca ahora atrapada en la otra orilla. Nadie puede mirar en lo más profundo de las entrañas de otra persona, arrojar una luz lo suficientemente poderosa como para disipar todas las sombras en el corazón de alguien y vivir lo suficiente para llamarse hermanos, así que, en lugar de eso, declaramos la guerra unos a otros para allanar el camino hacia la paz, hombres, mujeres, niños. Tal es nuestro destino como shinobis, Hashirama, concluyó sombríamente. Hashirama miró hacia la roca del otro lado, aquella que Madara finalmente había logrado cruzar. No creo en el destino, dijo ella simplemente. Al igual que tu roca llega al otro lado, debe haber una manera adecuada de lograr la paz, sin pasar por la guerra, ¿no crees? Madara se rió entre dientes. Esa chica y no sé si sea posible, pero cada vez que vengo aquí, espero encontrar alguna manera de hacerlo realidad, para que todo lo que hice, todo lo que perdí, no haya sido en vano. Se giró hacia la roca atrapada en la otra orilla. Parece que yo también, puedo llegar al otro lado, murmuró con severidad. ¿Qué dices a eso, nena? Como dije, finalmente lo lograste. Me alegro por ti, supongo, descartó Hashirama encogiéndose de hombros. Aunque sigo pensando que a tu técnica le falta refinamiento. ¿En serio? ¿Te falta refinamiento, ¿Y qué hay de ti entonces? No tengo que mirarte las entrañas para ver que no tienes nada de niña. Tu peinado y tu atuendo son horribles, Hashirama. La muchacha hizo una mueca ante el pérfido comentario, mientras Madara estallaba en un ataque de risa que, a decir verdad, le venía muy bien. Sí, ese era el tipo de bromas que Tobirama solía hacer a veces, la hermandad también podía tener sus desventajas, obviamente. Pero esto era esperanza. La esperanza que le brindaba este chico, Madara, que era tan parecido a ella, un hermano espiritual era realmente la mejor manera de describirlo, y Hashirama prometió aferrarse a esa esperanza, sin importar qué. Se lo debía a Kawarama y a todos los demás que alguna vez habían perdido, ella haría todo lo que estuviera a su alcance para lograr la paz durante su vida, y Madara la ayudaría a lograrlo. Y con el tiempo, otros como ella, como Madara, se unirían a ellos en este esfuerzo, estaba segura de ello. Sus propios hermanos Tobirama e Itama, sus primos y la gente de su clan que estaban cansados de las luchas y las pérdidas asociadas a ellas y más allá de ellos, la gente de otros clanes que sentían lo mismo y estaban dispuestos a actuar en consecuencia por el bien de su futuro.
Porque sabía que personas como ella eran reales y estaban ahí fuera, gracias a Madara. Solo necesitaban encontrarlos. Madara apreciaba la compañía de Hashirama por lo que era, un momento para relajarse lejos de la dureza de sus vidas. Ella tenía el talento de sacarle una sonrisa a su rostro incluso cuando él no tenía ganas. Ese estúpido comportamiento suyo era convincente, tenía que admitirlo. Estaba feliz de que la niña regresara con él, aunque nunca lo admitiría en su cara. Cuando ella desapareció por un tiempo, Madara pensó que en realidad podría haber sido asesinada o capturada por algún otro clan y esos pensamientos generaron una sensación de pavor que no esperaba en absoluto. Muy al sur del país, había clanes conocidos por secuestrar y lavar el cerebro a sus enemigos para que atacaran a su propia gente, sin ningún tipo de genjutsu. Historias escalofriantes de niños que se vuelven contra sus padres, o hermanos que pelean entre sí. Madara no podía imaginar cómo reaccionaría si Izuna fuera manipulada para atacarlo de alguna manera, ¿sabes? Si te concentrarás en la tarea, serías capaz de igualarme en esas carreras, dijo la chica mientras sonreía locamente. Habían estado compitiendo entre sí durante un par de semanas y Hashirama salía victorioso con más frecuencia de lo que a Madara le hubiera gustado. ¿Quieres que te dé algunos consejos sobre mis técnicas de carrera? Madara le lanzó una mirada asesina. No se le había escapado esa parte de su personalidad. En absoluto. No necesito tus técnicas, no seas una niñita molesta. Tal vez sí, tal vez no. Puedo saber cuando estás distraído y necesitarás mejores técnicas si tu mente está concentrada solo a medias. Madara se preguntó si realmente era tan fácil de interpretar, pero se vio obligado a actuar como si tal cosa ya no parecer impresionado por sus palabras. Preferiría quedarse colgado antes que admitir que se había distraído debido a pensamientos errantes sobre su bienestar. Podría llevarte a toda velocidad cuando quisiera, pero generalmente no tengo ganas, es una actividad aburrida en sí misma, se burló Madara. Por supuesto que lo es, dijo Hashirama entre risas. A veces eres tan predecible que resulta desconcertante. Los labios de Madara se curvaron mientras miraba furiosamente a los ojos de la chica frente a él. ¿Por qué me debería importar eso cuando estoy jugando a juegos infantiles? No soy así cuando eso importa. Dijo con firmeza. ¿Dónde importa? Se rió Hashirama, con los ojos puestos en el chico, divertido. ¿Te refieres al lugar donde terminan la mayoría de tus rocas, en el fondo del río? Madara mordió el labio con frustración. Aunque había mejorado mucho en las últimas semanas, solo había tenido un éxito marginal en hacer cruzar las rocas a través del río, algo que a Hashirama no le permitía olvidar cada vez que lo hacían juntos. Ella era así de desconcertante. No dijo secamente. ¿Dónde importa? Es decir, ¿dónde importa para un shinobi, en el campo de batalla, enfrentándose a combatientes enemigos? Eso hizo que la muchacha se recuperara definitivamente, para gran satisfacción de Madara, aunque ella se recuperó rápidamente con una de sus contagiosas pero exasperantes sonrisas. Muchas palabras para alguien que sigue tirando la mitad de sus piedras al río, resumió con una sonrisa atorcida. Se quedaron en silencio, Madara la miró con otros ojos por un rato. Nunca me has visto pelear, dijo finalmente con confianza. Nunca me has visto pelear, replicó la chica, con una pequeña sonrisa todavía adornando sus labios, así que te lo permitiré esta vez. ¿Crees que eres más fuerte que yo? Dijo el chico Uchiha con un poco de incredulidad en sus palabras. Los ojos de Hashirama se abrieron ante esto. Por supuesto que soy más fuerte que tú, soy mejor que tú en lanzar piedras y en correr, puedo inferir que mis técnicas tanto en lanzamiento como en carrera son más refinadas que las tuyas por el momento. Y esas son fundamentales para todos los shinobis, apuesto a que también soy mejor en otras artes shinobi. La lógica era sólida, aunque irritante, decidió Madara, con un ceño fruncido visible en su rostro. Estás en un buen lugar si realmente crees eso, dijo. Eres una kunoichi, no eres rival para mí. Agregó el chico provocativamente. Ambos sabían que esto no era más que una forma de meterse bajo su piel, que él realmente no creía que las kunoichi no pudieran ser más fuertes que los ninjas. Kami no permitiera que su prima Arta no lo escuchara decir esas palabras, ella era una shinobi tan despiadada. Pero de todos modos estaba funcionando. La muchacha miró brevemente a Madara, con indignación grabada en sus rasgos, antes de que una sonrisa regresara a su rostro. Ahora, ¿quién es el que te ha dado en la cabeza? Murmuró Hashirama, y esta vez su sonrisa no llegó a sus ojos. Estoy segura de que hay kunoichis fuertes en cualquier clan al que pertenezcas que podrían hacerte morderte la lengua para recibir este golpe. Sí, pero no están aquí para obligarme, resopló Madara.
Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Luego Hashirama inclinó la cabeza hacia un lado y un interés real brilló en sus rasgos. Entonces supongo que me corresponderá a mí hacerlo. Madara sonrió, sintiéndose energizado por este repentino desarrollo. Intenta hacerlo, y fracasa, corrigió medio en broma, medio en serio. Hashirama sonrió peligrosamente. Madara le devolvió la sonrisa. Al momento siguiente, ambos saltaron uno lejos del otro, deslizándose hacia atrás mientras estudiaban la postura del otro. A esa hora del día, el silencio reinaba cerca del río Naka. Los animales se habían saciado hacía tiempo y no había ninguna audiencia no deseada, salvo algunos pájaros que observaban con curiosidad las dos pequeñas figuras que estaban una frente a la otra. Entonces, uno de ellos cantó un gorjeo hacia el sol poniente y se desató el infierno cuando el niño y la niña corrieron uno hacia el otro. Sus piernas chocaron en el aire solo unos segundos después. El niño recuperó el equilibrio primero y lanzó su segundo pie a la cara de Hashirama. Ella lo desvió con fluidez con la palma de su mano y lanzó su propio puño cerrado hacia él. Madara lo bloqueó sin romper el contacto visual, lanzando un golpe bajo en el mismo movimiento. Pero la muchacha se dio cuenta y lo esquivó lo suficiente como para hacerlo mientras la punta de su mano se dirigía hacia su garganta. Ella lo habría golpeado si él no hubiera esquivado el golpe por una pulgada. Ella es realmente buena. Pensó Madara mientras comenzaban a intercambiar golpe tras golpe con seriedad. Fue nuevo conocer a alguien tan capaz y lleno de energía. La chica era capaz de seguirle el ritmo, leer su lenguaje corporal con precisión y reaccionar inmediatamente a cualquier variación en sus movimientos. Era tan rápida, y aparentemente fuerte, aunque Madara sospechaba que estaba infundiendo un poco de su chakra en sus extremidades mientras luchaba, una hazaña que estaba más allá de la mayoría de los niños de su propio clan, era tan buena con las técnicas de ninjutsu y genjutsu también. Su control del chakra parecía excelente, de cualquier manera, nunca esperó conocer a alguien de su edad con tanto talento como él, al menos. Alguien de su edad capaz de empujarlo, por fin. Hasta sus límites. Ahí hay una oportunidad. Pensó Madara al ver que la chica bajaba involuntariamente su brazo derecho después de bloquear su patada izquierda. «Eres mía», exclamó jubilosamente cuando su gancho de derecha finalmente conectó con su rostro. Entonces su mandíbula explotó de dolor y todo el aire de sus pulmones fue expulsado violentamente cuando golpeó el suelo con fuerza sobre su espalda. Las estrellas bailaron violentamente frente a él por un momento, mientras intentaba comprender qué había sucedido, de alguna manera. Había logrado pasar desapercibida y sacar el máximo provecho de ello, una rápida mirada le informó que ella incluso había logrado mantenerse de pie contrariamente a él, y se habría sentido un poco molesto por eso, si no fuera por la pequeña sorpresa que había preparado para ella. Sonriendo ampliamente, se sentó en el suelo, palpando tentativamente su mandíbula dolorida y todavía observándola con verdadero interés. Creo que has hecho un buen trabajo al intentar sacar esa trampa contra mí. La mirada de sorpresa y confusión que Hashirama le dirigió en respuesta fue absolutamente invaluable para él, tenía que admitirlo. ¿De qué estás hablando?, empezó la chica sin comprender mientras lo señalaba con un dedo acusador. Eso no es un empate en absoluto, mírate. Tú eres el que está en el suelo mientras yo estoy aquí parada luciendo increíble. Madara casi se rió ante ese comentario. Ella parecía tan cansada como él mismo, qué mala mentirosa, ay. El niño miró con satisfacción cómo Hashirama caía aturdido al suelo, con las manos agarrando indirectamente su cabeza después de que la roca que había lanzado al aire finalmente tocara tierra. ¿Qué estabas diciendo, Hashirama? ¿Cómo es que esto ya no es un empate? Diría que perdiste el equilibrio decisivamente, se burló Madara. ¿Cómo lo hiciste? La escuchó silbar a través del dolor. Madara se dejó caer al suelo, y de repente el cielo azul era lo único que tenía a la vista. Muy poco típico de un shinobi y su padre lo habría desollado vivo por haber dejado a un enemigo fuera de su vista a propósito de esa manera, pero a él no le importaba. Esa chica y ya no podía aceptar verla como una enemiga. Un pensamiento tonto sin duda. ¿Qué pasaría si se revelara que ella pertenecía a un clan rival? ¿Y si ella fuera Senju? Eran famosos por su destreza en la manipulación del chakra y su potencia en su clan y ese pensamiento le provocó un escalofrío en la columna, un escalofrío que intentó ignorar por completo riéndose del cielo, mientras observaba las nubes moverse libremente muy por encima de él. Tiré la piedra justo cuando me empujaste antes. No está mal para alguien con habilidades inferiores para lanzar piedras. Hashirama también se rió.
Esa estuvo buena. De hecho, ahora podía ver cómo Madara debió haber aprovechado esa pequeña ventana durante sus golpes anteriores, y el hecho de que aterrizó en su objetivo era un testimonio de su precisión y fuerza. Ahora, eso ya no le hacía falta oír. No me van a vencer tan fácilmente, ¿sabes? Continuó Madara mientras se ponía de pie. No espero menos de ti. Hashirama sonrió mientras se ponía de pie también. Pero no esperes que ese truco vuelva a funcionar conmigo. Aprendo rápido. Y así fue, como le demostraron plenamente las semanas siguientes. Cayeron en una rutina en la que iban a la orilla del río, casi todos los días, después de que terminaban sus respectivos deberes, a menudo para hablar sobre un futuro donde prevalecería la paz, más a menudo que no para entrenar entre ellos, mostrar sus movimientos shinobi y discutir sobre ello. Madara disfrutaba de estos encuentros con alguien a quien había llegado a considerar un amigo. Era la primera vez que lo hacía, y mucho menos con alguien que ni siquiera era de su propio clan. Claro, ella era muy bocachas, tenía una actitud infantil que no encajaba con ella en absoluto y su humor era simplemente horrible. Ella también tenía una personalidad vigorosa, era naturalmente talentosa e intuitiva en las artes shinobi y estaba tan llena de optimismo que era casi criminal. Por más que lo intentaba, no podía considerarla una enemiga. De hecho, día tras día esperaba con más ilusión esos encuentros con la jovencita. Está muy bien, pero ¿y cómo lo hacemos? En concreto, habían estado sentados por un rato, descansando después de un combate particularmente brutal de taijutsu que los había dejado a ambos jadeantes y más magullados de lo que querían admitir. Madara agarró su calabaza y bebió un trago de agua fresca, reflexionando sobre su pregunta al mismo tiempo. Una pregunta con la que había pasado muchas noches sin dormir torturándose. Finalmente, dejando la calabaza, habló. Una visión. ¿Qué? Una visión, repitió Madara, mirando con gravedad a la muchacha de brazos cruzados. Eso es lo que necesitaremos para dar forma al futuro. Hashirama lo miró con asombro. ¿Qué quería decir? ¿Una visión para dar forma al futuro? ¿Pero cómo funcionaría eso? Los pasos fundamentales para nosotros son mantener nuestros ideales, dijo Madara, como si hubiera anticipado la pregunta que rondaba por la mente de la muchacha. Eso es esencial. Luego cerró los ojos, como si recordara algo de su memoria. Entonces, tú y yo necesitamos volvernos mucho, mucho más fuertes. El poder lo es todo en el mundo shinobi. Un facilitador, una catarsis para el cambio o una herramienta para la opresión, solo si estamos entre los poderosos de este mundo, podremos hacer de nuestra visión la nueva realidad, concluyó, mirándola a los ojos y frunciendo el ceño. Tal como estamos ahora, nadie nos tomaría en serio. Hashirama asintió. Ella entendió lo que quería decir. Los jóvenes y los débiles no tenían voz ni voto en los asuntos del clan, una verdad que, de hecho, era común a muchos clanes diferentes, sí. Dominar nuestras habilidades como shinobi y crecer en conocimiento nos ayudará a volvernos más fuertes, de esa manera los adultos ya no podrán ignorar nuestras palabras. Y luego, si se obligara a los adultos a escucharlos, tendrían que reconocer sus ideales y sus esperanzas en el futuro. De esa manera, las conversaciones de paz entre shinobi se convertirían en una posibilidad legítima, no en el sueño de jóvenes tontos e impotentes. Y entonces podremos presentar nuestra visión de paz, concluyó. Madara, creo que podría funcionar. El niño sonrió antes de levantarse. Claro que puede funcionar, este camino es el más sensato para gente como nosotros. Además, eso significa que tendremos que seguir mejorando hasta que llegue ese día, aprender nuevas técnicas y superar las debilidades. A Hashirama no le habría importado limpiarle la presunción, pero ella estaba de acuerdo con todo lo que acababa de decir. Él tenía razón, necesitaban convertirse en el tipo de persona a la que sus compañeros de clan escucharían, incluso admirarían. Ella se levantó también justo cuando Madara saltó al suelo y la miró por encima del hombro. ¿Sabes? Realmente creo que podemos lograrlo. Ya soy más fuerte que muchos adultos de mi clan. Es bastante impresionante de tu parte, para ser honesto, sonrió Hashirama, con las manos en las caderas. Madara resopló. Sí, claro. Apuesto a que pensaste que estaba siendo arrogante en este momento, pero estoy seguro de que tampoco eres considerado un cachorro débil en tu propio clan, ¿verdad? La niña sonrió con placer y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar mientras él se alejaba con confianza. Él realmente lo había dicho en serio. Él sabía lo buena que era ella y el potencial de crecimiento que tenía. Se le ponía la piel de gallina cada vez que peleaban últimamente, por la forma en que ella siempre lo desafiaba. Madara estaba seguro de que algún día ella sería una de las shinobi más fuertes del mundo.
Si sobrevivía tanto tiempo, sería una aliada fantástica y con su apoyo, tal vez él podría traer la paz al mundo shinobi de la manera que quería, tal vez. Pero por ahora, tenía preocupaciones más urgentes, como aliviar la molesta presión que había acumulado en su vejiga durante el entrenamiento matutino. Había tenido que mantener una cara firme todo el tiempo, no había forma de que hubiera detenido su stand por una preocupación física tan trivial. Respirando mejor y con una sensación de ligereza que lo invadía mientras se vaciaba en el río Naka, no pudo evitar que una tonta sensación de vergüenza se apoderara de él. En verdad, habría batallas en las que no podría aliviarse a esa manera tan descuidada. ¿No debería estar desarrollando una irresistencia ya a este tipo de cosas? Después de todo, era un ninja, manejar algo así no debería ser nada para, ¿no estabas exagerando? Me pareces bastante capaz. Madara tragó saliva y sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. De ninguna manera. Ah, no importa, al parecer hablé demasiado rápido, dijo Hashirama con voz burlona desde atrás. ¿De verdad no puedes con alguien a tu lado, eh? No deberías estar aquí. Espetó Madara frenéticamente. Deja de quedarte detrás de mí. Tranquila, tengo hermanos, ya sabes, no hay nada que no haya visto antes y aunque los tuyos no se parecen en nada a mis otros hermanos y ¿podría ser esa tu debilidad y? Dije que te detengas. Gritó Madara mientras Hashirama se reía y su rostro se sonrojaba por la situación. Te arrojaré directamente a ese lugar si no lo haces. No te atreverías a hacerle eso a una chica dulce e inocente como yo, dijo Hashirama con una sonrisa pícara. Y además, tu hermana es de otro clan. Me estás poniendo nerviosa, hermana. Toma esto, es mi estilo acuático para ti. Hashirama soltó una risita horrorizada cuando el chico mostró sus partes frente a ella, tratando de rociarla como si fuera una especie de planta enorme. Eso es repugnante, Madara. Deja de moverlo de esa manera. Dijo Hashirama con una mirada cautelosa hacia el chico que la perseguía sin contemplaciones. La persecución terminó abruptamente cuando Madara tropezó con su pantalón desabrochado y los hizo caer a ambos al frío río Naka, un hecho que la niña le recordaría alegremente en las semanas siguientes cada vez que caminaran por la orilla del río. Dije arriba, muchacho. Itama apretó los dientes, su cuerpo de 6 años luchaba por obedecer la orden. Podía verse a sí mismo hace todas esas semanas, luchando igual de duro para obedecer las órdenes de su hermana mayor. Solo entonces, había sido una cuestión de vida o muerte contra los agoromos, no solo su padre gritándole durante una sesión de entrenamiento y, sudando profusamente, logró levantarse con sus piernas temblorosas, respirando con dificultad por el esfuerzo. ¿Estás bien, Itama? Preguntó Tobirama, con los ojos todavía fijos en su padre. No había abandonado su postura defensiva después de que su padre rechazó el ataque, negándose a distraerse. Solo una pequeña inclinación de su cabeza mostró que reconocía la presencia de su hermano pequeño a su lado, como debería hacer un verdadero shinobi. Nunca perder de vista a un enemigo en la batalla era una regla fundamental de su mundo. Ese sí, hermano mayor, estoy bien, le aseguró Itama entre jadeos y temblores. Sus brazos protestaron fuertemente cuando levantó su espada de práctica una vez más. Era media tarde y su padre los había estado entrenando con una agotadora práctica de Kenjutsu durante 2 horas seguidas. No era su actividad habitual, ya que por lo general entrenaban con otros grupos de jóvenes shinobis bajo la supervisión de un adulto, mientras su padre tenía las tardes ocupadas lidiando con asuntos y reuniones del clan pero esta vez no. Un representante de un granjero con el que debería haberse reunido en el salón del consejo no se presentó en el momento de la reunión, lo que provocó que los ancianos enviaran un pequeño grupo de shinobis a su granja para saber su paradero. Y, hasta que tuvieron noticias suyas, su padre tenía la agenda libre por la tarde. No, claro, pero con tareas que no requerían su atención o cuidado inmediato. Entonces, Butsuma decidió pasar algún tiempo con ellos, profundizando su entrenamiento en Kenjutsu. Como resultado, los había sacado del entrenamiento del dominio de armas de su tío Rambuto, y ahora estaban entrenando en el patio trasero de su casa, después de que Butsuma hubiera examinado primero sus katas de espada. Le sorprendió no ver a Hashirama con ellos, aunque no había dicho mucho al respecto. Sin embargo, Itama estaba contento por la oportunidad. Su padre se propuso pasar parte de la mañana con ellos, donde todos podían meditar juntos. Luego, entrenaron su taijutsu en el pequeño dojo al lado de su casa, bajo su mirada vigilante.
Sin embargo, después de la comida del mediodía, estuvo demasiado ocupado para pasar tiempo con ellos y guiarlos a las diferentes sesiones de entrenamiento organizadas por su clan para los shinobis más jóvenes. Ya sea entrenamiento con armas con su tío Rambuto, un simposio de arte ninja con el anciano o práctica de genjutsu con Lady Rukia. Y en los raros días que tenían libres, tenían que ayudar con el funcionamiento del clan, ya fuera haciendo recados, cuidando los árboles o ayudando con el mantenimiento de la aldea. Las oportunidades de pasar un día entero con su padre eran muy raras. Era el tercer año de Itama entrenando de esta manera con su familia y varios miembros de la aldea. Pero fue solo desde que regresó del Bosque Rojo que comenzó a tratar estas lecciones como lo que debían ser. Una forma de ayudarlo a él y a sus seres queridos a sobrevivir en el campo de batalla. Su propia mortalidad no había estado en su mente antes de esos eventos. Antes de eso, solo quería enorgullecer a su padre, seguir los pasos de su familia y vengarse de aquellos que atacaron a su clan. Ahora, él también quería ser útil en la batalla, y poder valerse por sí mismo y sobrevivir sin la ayuda de nadie era la mejor manera de hacerlo. Además, quería convertirse en un gran shinobi como su hermana. Así que había trabajado el doble desde su regreso, superando sus límites físicos todos los días, intentando hacer lo mejor que podía para manejar una carga de trabajo que era demasiado para un niño como él, al menos esa era la opinión de su primo Toka. Pero ella vería, todos verían, lo que el trabajo más duro podía lograr para alguien como él, puede que no esté al mismo nivel que su hermano y hermana mayores, pero para cuando llegue la siguiente misión, estará listo para cualquier cosa como mínimo, puedo hacer esto todo el día. Añadió Itama con un poco de bravuconería. Tobirama no pudo evitar que una pequeña sonrisa estropeara su rostro mientras cambiaba a una postura de ataque adecuada. La determinación de Itama mejoró muchísimo desde su primera misión y el desastre del Bosque Rojo. Sabía que las acciones de su hermana habían impresionado enormemente la joven mente de su hermano y, aunque siempre la había admirado de alguna manera, esto había provocado el comienzo de una cierta adoración al héroe de su parte. Y, la verdad, no pudo evitar sentirse de la misma manera al mirar a Ashirama. Ella era tan fuerte. Él ya había estado en misiones antes, y ya había tenido que enfrentarse a oponentes en luchas mortales también, esta era su vida, y él abrazó ese aspecto de ella con pragmatismo, sino con fatalismo. Pero el hecho de que ella había logrado luchar contra los guerreros Uchiha y Agoromo por su cuenta, y además salvar a Itama, en su grupo de edad, eso era algo inaudito. Estaba agradecido de que su hermana mayor fuera lo suficientemente fuerte para luchar contra esos guerreros, y aún más agradecido de que hubiera insistido en ir a esa misión a pesar de las reservas de su padre. Si no fuera por ella, en los recientes funerales del pueblo habrían estado de luto no por uno, sino por dos hermanitos y sabía a ciencia cierta que los adultos también habían quedado impresionados, aunque solo fuera por la forma en que su tío Rambuto parecía llenarse de orgullo cada vez que practicaban kenjutsu juntos. No es que hubiera sucedido mucho últimamente, la presencia de Ashirama en esas prácticas se hacía más escasa cada semana, ataque. Tobirama se abalanzó sobre la indicación, con su espada de madera apuntando al costado de su padre, donde estaba el hígado. Butsuma se mantuvo firme, su propio Boken se enfrentó al de Tobirama. Sin inmutarse, el joven giró y su arma apuntó a la rótula izquierda de su padre. Butsuma lo bloqueó con la punta de su Boken, antes de saltar hacia atrás. Con un grito de batalla, Itama saltó sobre el costado abierto de Butsuma, con su Boken apuntando al cuello de su padre. Butsuma esquivó con calma el golpe y en su lugar atrapó a Itama en el estómago con la empuñadura de su espada de madera. Tobirama maldijo, mientras su hermano caía de rodillas, sin aliento, pero aprovechando la oportunidad de que la espada de su padre apuntara en la dirección equivocada, cerró la distancia instantáneamente con un estallido de velocidad y obligó a su padre a detener su ataque con el costado de su Boken. ¿No se suponía que esto era sobre Kenjutsu? Dijo con los dientes apretados, luchando contra la creciente presión de la espada de entrenamiento de su padre. Lo es, respondió Butsuma con calma. La hoja no es la única parte peligrosa de una espada. Ahora, observa. Moviendo ligeramente su espada de entrenamiento a un ángulo oblicuo, hizo que el Boken de Tobirama se desviara hacia el lado con menor resistencia, arrastrando al sorprendido muchacho con él. Al caer hacia adelante mientras se daba cuenta de su error, Tobirama espontáneamente acompañó el movimiento sumergiéndose aún más. Fue un buen reflejo. Escuchó el aire silbando junto a sus oídos, debido al golpe que el Boken de su padre debió haberle dado. Logró encontrar un equilibrio incómodo al lado de Itama, cuyo aliento no lograba equilibrarse y su corazón latía locamente.
Frente a ellos, su padre los observaba a ambos. Estáis bien coordinados, aunque comprometeros demasiado en un choque de espadas os deja vulnerables a ese tipo de oportunidades, afirmó Utsuma, con el boquén abierto a un lado. Aunque reaccionasteis bien al esquivar como lo hicisteis con Tobirama. Buen reflejo, hermano mayor. Dijo Itama con una mueca. Butsuma lo miró por un momento, antes de bajar su espada de madera y abandonar su postura de ataque. Ya es suficiente Kenjutsu por hoy, Itama, dijo con un tono final. Siéntate a un lado y observa. Aunque continuaremos este combate sin ti, hay mucho que puedes aprender observándome a mí y a tu hermano ahora. Sí, padre. A pesar de su decepción, Itama entendió por qué su padre lo despedía. Apenas podía mantenerse en pie después de todo ese entrenamiento, había límites que aún no podía superar incluso si intentaba hacerlo todos los días, en realidad, su cuerpo lo traicionó, pues cayó al suelo a tientas en lugar de sentarse diligentemente. Encogiéndose, se preparó para una reprimenda de su padre, pero no llegó. Estaba concentrado en Tobirama, por lo que Itama hizo lo mismo. A partir de ahora, valoraría cada oportunidad de aprender, el resto de la tarde pasó rápidamente después de eso. Butsuma le había pedido a Tobirama que lo siguiera al salón del consejo después de su entrenamiento, mientras que Itama quedó al cuidado de su primo Toka, de mal humor. Tras enterarse de la preocupante desaparición del granjero que debería haber visto hoy, Butsuma le pidió a Tobirama que se sentara con él, en el jardín interior del salón. Tobirama nunca había puesto un pie allí y se sintió bastante privilegiado de ver por primera vez de cerca lo que había estado admirando desde lejos. Los intrincados diseños que unían rocas, árboles, arroyos de agua y un pequeño estanque. Rocas brillantes que formaban los caminos y las conexiones en todo el jardín. Árboles en flor cuyos colores realzaban la belleza del conjunto. Rayos de luz serpentean de un lado a otro entre los otros elementos y el estanque, foco natural del área con pequeños peces koi flotando tranquilamente en él. Tobirama contempló la belleza del jardín, contemplando todo en silencio junto a su padre y un silencio que no duró. Hijo, cuéntame cómo ha progresado tu hermana con el genjutsu, preguntó Utsuma de repente y sin preámbulos. ¿Ha aprovechado bien el tiempo que ha pasado con Rukia? Tobirama hizo una reverencia respetuosa. Sí. Hashirama se está volviendo más hábil en detectar ilusiones. Ahora puede bloquearlas fácilmente, incluso deshacerse de ellas por completo una vez que está atrapada en una, pero tiene más dificultades con genjutsus más poderosos como los que Rukia-san le está poniendo a prueba. Sin embargo, es cuestión de tiempo antes de que pueda desarrollar una verdadera resistencia a ellos. Sus técnicas de interrupción de chakra están mejorando cada vez más con cada sesión. Ya veo, ¿y qué pasa con el Bukijutsu? El tío Rambuto elogió su progreso en Shurikenjutsu y Kenjutsu recientemente, así que supongo que ella también tiene esto bajo control, pero se ha vuelto un poco solitaria, ha estado entrenando mucho más por su cuenta estas últimas semanas. Asintiendo, Butsuma metió casualmente su mano derecha en la abertura de su camisa de kimono, con los ojos cerrados y sumido en sus pensamientos. ¿Qué pasa, padre? Preguntó Tobirama, percibiendo problemas en el hombre que lo enfrentaba. Los ojos de Butsuma se abrieron y lo miraron de inmediato, fríos y calculadores. La reciente destreza de tu hermana al salvar a Itama y evadir a las tropas Uchiha ha impresionado a los ancianos. A partir de ahora se le permitirá unirse a misiones fuera de esta región. Los ojos del propio Tobirama se abrieron de par en par ante la noticia. A los shinobis de su edad nunca se les permitía realizar operaciones lejos de su región, y mucho menos a las kunoichis. Padre, ¿es irrazonable? Preguntó Tobirama con cautela. Todavía necesitamos pacificar el camino Nakasendo en nuestra propia región, y pensar que Hashirama será enviado a territorios fuera de nuestras fronteras y control y exactamente. Necesitamos hacer retroceder las ambiciones de los Uchiha aquí. El consejo cree que vale la pena el riesgo de enviar a shinobis talentosos más lejos y tener a los miembros superiores del clan a disposición para las peleas en nuestro propio territorio. Es una falta de visión, pensó Tobirama para sus adentros, pero mantuvo la boca cerrada mientras escuchaba a su padre. No puedo negar que será útil para el clan en esta función, continuó Utsuma. Ambos sabemos que es una prodigio, una kunoichi capaz incluso para su edad, pero sé lo peligroso que es ahí fuera, fuera de nuestras fronteras, incluso para alguien con una gran variedad de experiencia, habilidades y técnicas. En este mundo, hay shinobis más jóvenes que ella que son más fuertes que yo, con poderes más allá de la comprensión, poderes capaces de aniquilar incluso a los de Hashirama. Tobirama apretó los dientes. No permitiré que eso suceda, padre.
No te preocupes, la entrenaremos para que esté preparada para cualquier desafío que nos lancen otros clanes. Butsuma asintió en silencio. Sé que lo harás, hijo. Tú también estás rebosante de talento y confío en que podrás ayudarla en ese sentido. Los ojos de Butsuma se cerraron nuevamente y sus mandíbulas se apretaron con fuerza. Ella no tiene otra opción ahora que volverse verdaderamente invencible en el campo de batalla. Padre, hay una razón por la que no permitimos fácilmente que las mujeres de nuestro clan estén en el frente, interrumpió tensamente antes de que Tobirama pudiera preguntar qué quería decir. Aunque también son shinobis consumadas, una inspiración para todos nosotros. El problema es que estamos luchando contra bestias. Ser estrictos con las kunoichis a las que se les permite entrar al campo de batalla es vital para su supervivencia en él. ¿Por qué es eso? Murmuró Tobirama. Butsuma suspiró y abrió nuevamente los ojos para examinar cuidadosamente el rostro de su hijo. Eres demasiado joven para entenderlo, pero como tu hermana está preocupada, tienes que saberlo. Cuando dije que estábamos luchando contra bestias, lo decía en serio. Otros miembros de clanes son despiadados con las mujeres extranjeras. Si nuestros guerreros fueran aniquilados, la derrota expondría a las mujeres Eju a la tortura sexual. Serían violadas repetidamente hasta que pudieran engendrar descendencia con los límites de linaje deseados para los enemigos. Serían agotadas y descartadas como mujeres de consuelo si no pudieran. Las kunoichis, por otro lado, no tienen el lujo de vivir al borde de las posibilidades. Una kunoichi derrotada nunca volverá a ver la luz del día. Tobirama se quedó sin palabras, era como si sus entrañas se hubieran licuado después de las palabras de su padre. ¿Tortura y sexual? ¿Realmente hubo comportamientos tan bárbaros en el campo de batalla? Pero tan pronto como la pregunta se materializó en su mente, supo la respuesta. Sí. Sí, las hubo. No solo en el campo de batalla sino también en la vida civil. El crimen y los criminales eran de todas las naturalezas, era estúpido asumir que los shinobis eran excepciones, de hecho, tenían un don único para difundir la miseria con sus habilidades y conocimientos, es por esto que los nukenins no eran tolerados por ningún clan. El asco lo llenó. Hasta ahora, no se había dado cuenta de lo mucho más peligrosa que era la vida como shinobi para su hermana que para él o su hermano pequeño. Tu hermana no es diferente, dijo Butsuma con gravedad. Al igual que tú, ella todavía es demasiado joven, pero ya puedo decir que en el futuro se parecerá a tu madre y se convertirá en una verdadera belleza de la Seju. Hizo una pausa, como para permitirse un momento para rememorar algún recuerdo lejano. Butsuma nunca habló de la madre fallecida de sus hijos, la que solía ser su segundo sol, como él solía apodarla, no era momento para sentimentalismos. Siguió adelante con dificultad. Eso la hará susceptible a ser atacada peligrosamente en el campo de batalla. Aunque es mi primogénita, no es la heredera de este clan, tú lo eres. Como mujer, el enemigo no dudará en violarla, tanto para arruinar su cordura y su sentido de identidad, como para golpearte, como líder del clan, psicológicamente, para obtener una ventaja sobre ti en caso de enfrentamiento. Una kunoichi rota es inútil para los Eju. Por su bien y el tuyo, debes asegurarte de que Hashirama sobresalga en todas las habilidades posibles si quiere sobrevivir a los enfrentamientos con otros clanes. Si algo le sucediera, sería un desastre para nosotros y un tremendo golpe para la futura fuerza de nuestro clan. No permitiré que ella corra semejante destino, escupió Tobirama, con un torrente de emociones rebeldes corriendo en su interior. Un destino peor que la muerte. Jamás lo toleraría, jamás. ¿Es una promesa que puedes cumplir, hijo? Sí. Me convertiré en el mejor shinobi para mantenerla a ella y al clan a salvo. Dijo Tobirama fervientemente. Tienes mi palabra, padre. Bien. Entonces tendré una tarea para ti. Butsuma observó las ondas en la superficie del pequeño estanque frente a ellos, aparentemente reflexionando sobre las palabras que estaba a punto de pronunciar. Durante las próximas 2 semanas, cuando surja la oportunidad, quiero que la sigas, dijo finalmente, volviéndose hacia su hijo. Eres sigiloso y un detector por naturaleza. No debería ser un problema para ti. Tus tutores me han informado de su cambio de horario y de sus frecuentes abandonos fuera de la aldea, esta tarde y su ausencia no hicieron más que cimentar todos esos informes en mi mente. Averigua a dónde va. Averigua qué está haciendo. Y, si llega el caso, averigua con quién pasa ese tiempo. Tenemos que actuar ahora, por su bien y por el bien del clan. Por su bien y por el bien del clan, seré su padre, dijo Tobirama mientras inclinaba la cabeza. Es una promesa que también puedo cumplir.
En el estanque, una pequeña rana saltó a la superficie, perturbando las aguas claras. La luz se filtraba a través del follaje de los árboles más altos, brillando a través del bosque mientras pequeñas hojas caían al suelo de un lado a otro, un testimonio de la belleza del día. Un contraste con la figura ceñuda de Madara Uchiha. El día estaba caluroso. Y aunque estaba estoico, como un verdadero shinobi debería ser, la incomodidad se estaba apoderando de él, su aori comenzaba a pegarse a su piel debido al sudor y la falta de viento. Además, Hashirama llegó tarde. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿Qué estaba haciendo la chica? Ambos tenían responsabilidades en sus respectivos clanes, cierto, pero al menos él podía lidiar con ellas adecuadamente, sin roer tiempo en sus otros compromisos y, por ejemplo, nunca llegaba tarde a sus sesiones de entrenamiento ni se perdía los entrenamientos de Kenjutsu que tenía con Izuna y el maestro Daichi. Y no llegaba tarde a las reuniones con gente como lo siento, Madara. Saludó a Shirama mientras exploraba rápidamente hacia Madara, con una amplia sonrisa adornando sus labios. Maldita sea ella y su comportamiento infantil, eso no sería suficiente para escapar con su ira, decidió Madara en el acto, aunque su estado de ánimo había mejorado drásticamente, mantuvo su ceño fruncido y la indignación que sintió antes. Hashirama, llegas tarde. Y seguro que eres despreocupada en esta zona, le advirtió Madara una vez que lo alcanzó, mientras se encontraban al pie de una empinada montaña. La joven estaba jadeante y despeinada. Claramente, había estado corriendo durante un rato antes de alcanzarlo. Puede que no lo parezca, pero sé que los agoromos viven cerca y tuve que tener cuidado para llegar a este lugar, y justificó ella, mirándolo fijamente. En todo caso, tú eres el que eligió un lugar de encuentro peligroso, y Madara se encogió de hombros con ligero desinterés. Sé cómo moverme por aquí. Estaremos bien por aquí siempre que sigas mi ejemplo. Hashirama miró a Madara con dudas. Ella no había entrado en detalles exactos de lo que le había ocurrido con él, pero se daba cuenta de lo peligrosa potencialmente que era la zona. Hace apenas unas semanas ella estaba aquí, enfrentándose a oponentes mortales por su supervivencia y la de Itama. Moverse con cuidado en esa zona había sido el movimiento correcto, y solo se relajó una vez que Madara estuvo a la vista, no antes. Sus críticas sobre esto fueron simplemente injustas y ese chico estaba demasiado seguro de sí mismo y de sus habilidades para su propio bien, y personalmente, ella no estaba planeando otro encuentro con los agoromos, por lo que mantendría sus sentidos en alerta máxima todo el tiempo. Estás demasiado confiado, Madara señaló la joven Kunoichi. Como sea. La próxima vez elegiré el lugar de la reunión. Mira, el otro día se me ocurrió algo bastante sorprendente. Añadió, cambiando de tema y de actitud a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? Preguntó Madara con amargura. Una nueva técnica. Susurró con entusiasmo la chica de cabello castaño. Las dos deberíamos dominarla juntas. Madara tuvo dificultades para ocultar su desinterés. La chica era excepcionalmente talentosa, sí, pero dudaba que fuera del tipo capaz de realizar nuevos jutsus como ese. ¿En serio? Muéstramelo entonces, la desafió, frunciendo el ceño nuevamente. Esta es una técnica secreta de taijutsu, presta atención. Se llama el superjutsu estilo fuego, genjutsu, corte, shuriken gigante, jutsu de caída en 2 pasos. Aseguró la chica mientras revisaba rápidamente un conjunto de carteles. Estaban y por todas partes, decidió Madara. Es un desastre, decretó con decisión. No hay nada que visualizar. Quiero decir, ¿qué es en primer lugar? Continuó al ver que Hashirama intentaba encontrar una respuesta. ¿Es taijutsu? ¿O genjutsu? Hashirama brilló de color rosa y fue interrumpido nuevamente justo antes de decir algo. Además, este nombre es terriblemente poco práctico. Es demasiado largo, Hashirama. Nadie puede recordar un nombre tan largo. Te equivocas. Dijo la muchacha con tono ansioso. Mira, te lo explicaré y verás, cómo sea, interrumpió Madara imitando cruelmente su comentario anterior y se dio la vuelta para señalar el acantilado que se encontraba junto a ellos. Hoy será tu derrota en la escalada en roca. Este es el lugar perfecto. La muchacha, que había estado tan animada desde su llegada, se desinfló instantáneamente ante sus palabras, hundiéndose en una postura deprimida en el suelo. No es que eso sorprendiera mucho a Madara en ese momento. Él sabía que su humor era muy voluble, algo que atribuía a que era una niña, aunque no se atrevería a decírselo a la cara. Al menos no en esos términos. ¿No estás cansado de estar deprimido todo el tiempo? Dijo con un tono impaciente. Hashirama, ese es tu punto más débil.
La muchacha lo miró con una mirada traviesa. ¿Y sabes cuál es el tuyo, querido rival? Juzgar un libro por su portada. Y antes de que se diera cuenta exactamente de lo que estaba sucediendo, la chica ya había despegado hacia la pared, corriendo a una velocidad tremenda, con una risa genuina saliendo de su pecho. Solo te estaba poniendo nervioso, jajaja. Nos vemos en la cima, Madara. Me engañaste. Gritó el muchacho con una expresión mezclada de incredulidad e indignación. No te saldrás con la tuya. Lanzándose tras ella, sus imprecaciones y amenazas fueron respondidas con más regodeo y gestos con las manos por parte de la muchacha. A pesar de su mejor esfuerzo por bombear chakra a sus piernas, Madara solo pudo mirar mientras la chica llegaba a la cima del acantilado frente a él, aterrizando él mismo al azar junto a ella. Ella lo recibió con una sonrisa tan salvaje que se olvidó del comentario enojado que había querido decir. En cambio, comenzó a sonreír él mismo, y por unos momentos los dos se recompusieron, calmaron su respiración y sonrieron el uno al otro. Gané. Sí. Dijo Hashirama con tono satisfecho. Por supuesto que ganaste, empezaste a correr antes de que estuviera listo, se quejó Madara en respuesta. Madara, mira esta vista. Es increíble. Ignoró a Hashirama mientras señalaba el horizonte. Sí, podemos ver muy lejos, admitió Madara mientras miraba el mar verde que probablemente se extendía mucho más allá. Realmente fue espectacular. Aunque se preguntó cuántos escondites de shinobi estaban actualmente ocultos bajo su mirada. ¿Era capaz de distinguir la frontera del territorio de su clan desde tan alto? ¿No sería bueno que una posición como esa permitiera a los enemigos, allí? Muy lejos, en el borde de la línea del horizonte, hacia el este, podía distinguir una estructura poco convencional con forma de árbol. La lanza de madera de Kakugaru. En realidad, solo era un puesto de observación avanzado para su clan, pero marcaba el comienzo del territorio que controlaban. El árbol reorganizado en sí no era el verdadero punto de observación para los centinelas apostados allí, sino un señuelo que permitiría, tienes muy buena vista, ¿no? Dijo Hashirama con una brillante sonrisa. Madara se congeló. ¿Qué quieres decir? Preguntó con voz tranquila, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. No era posible que ella hubiera visto a Kakugaru desde allí, ¿o sí? Bueno, ¿no distinguiste el río Naka desde aquí también? Dijo la chica frunciendo el ceño y señalando con la mano izquierda el extenso bosque que había debajo. Es apenas perceptible desde donde estamos, pero has logrado seguir su rastro con bastante facilidad, ¿no? Ah, sí, es cierto, dijo Madara rápidamente, sintiéndose algo aliviado. Estoy bastante seguro de que mi vista es mejor que la tuya, agregó con indiferencia. Allá. Se quedó congelado otra vez. ¿Qué le había pasado de repente? Hashirama se sintió sospechoso, pero decidió que el tono petulante del chico era mucho más irritante en ese momento. ¿No eres engreído ahora? ¿Cómo puedes decir eso? No deberías desafiarme cuando se trata de esto, tengo a Hashirama notó cómo los ojos de Madara se abrieron con sorpresa una vez que esta frase salió de sus labios, aunque por su vida no entendió por qué se interrumpió tan abruptamente. Todo su comportamiento había sido, como mínimo, extraño desde el momento en que pusieron un pie en la cima de esa montaña, o, más precisamente, el momento en que el tema de la vista y la visión salió a la mesa y es curioso cómo sucedió, realmente y bueno, gracioso no era la palabra adecuada para eso, pero Hashirama no quería, no podía llegar hasta el final de sus sospechas, porque si lo hacía, rompería todo entre ellos dos, sospechaba, y se había prometido a sí misma que no abandonaría la esperanza que Madara le brindaba, sin importar qué. Necesitaba dejar esto inmediatamente. Parece que lo que tienes es problemas para terminar tus propias oraciones, en todo caso, bromeó Hashirama con un poco de fuerza. Olvídalo, me adelanté, suspiró el chico con inquietud. Madara, ¿estás bien? Preguntó la chica medio en serio, medio con cautela, negándose a que se instalara un silencio desagradable entre ellas. Se supone que soy yo la que se deprime de repente, ¿sabes? Madara se rió ante eso. No estaba seguro de cuán tímido era Hashirama sobre su desliz, pero su reacción ahora demostró que ella era algo completamente diferente, sus ojos vagaron hacia el bosque de abajo, preguntándose cuándo dejó de tener cuidado con ella. Es solo que si yo fuera más fuerte, mis hermanos seguirían con vida, respondió Madara con sinceridad. Les fallé y en realidad no debería ser tan despreocupado cuando me siento tan culpable todo el tiempo y gracias, Madara, y pensó Hashirama internamente, mientras se daba cuenta de que les había proporcionado una forma de alejarse de las peligrosas aguas alrededor de sus ojos y quizás la forma más triste.
El nombre de Madara escapó de sus labios, apenas audible. La desaparición de Itama, lo destrozada que se había sentido al enterarse de la muerte de Kawarama, ella comprendía perfectamente su angustia. Una carga que nunca se iba del todo, sin importar lo que hiciera, que marcaba cada uno de sus pasos, un dolor conocido en todos los clanes, ella lo sabía, incluso los más rivales, y no era mi intención provocar malos recuerdos en ti también, Hashirama, y murmuró Madara suavemente. Lo siento. No te preocupes por eso, lo entiendo, ¿sabes? Descartó la chica con una pequeña sonrisa. Lo sé, su mirada la recorrió rápidamente. Tengo que decir que estoy muy feliz por ti, Hashirama, por haber logrado salvar a tu hermano pequeño de la forma en que lo hiciste, y me queda un hermano menor, y si hubiera sido yo, tampoco habría dudado en ir a salvarlo, tal como lo hiciste tú. Su mano se tensó en el suelo, agarrando tierra mientras miraba hacia otro lado con determinación. Esas últimas palabras fueron dichas con la mayor gravedad, haciendo que el niño pareciera de repente mucho mayor para Hashirama. El peso del primogénito, como le decía su tío Rambuto cuando era pequeña, y nosotros, los hermanos mayores, tendemos a intentar protegerlos a cualquier precio, ¿no es así? Completó con una sonrisa triste. Ella amaba a su tío, quien, a pesar de ser mucho más joven, entendía muy bien las responsabilidades que conlleva ser el hermano mayor y la culpa de fallarles. Él había pasado por eso mismo y lo sabía muy bien. Había sido el hermano mayor de su madre, el último pariente vivo de todo su linaje. Tal vez esa fue la razón por la que él era bueno con ella, de una manera que su padre no podía, o no quería, ser completamente bueno. Porque le recordaba a él mismo. O tal vez a su madre, a su hermana que habían perdido hacía tantos años, tal vez. Sí, asintió Madara atentamente, sin perderse el tono nostálgico de las palabras de Hashirama, no importa que, entonces, como si fuera una señal, su expresión cambió de nuevo. Ojos muy abiertos, cabeza inclinada hacia un lado, la tristeza en su sonrisa casi olvidada, el rostro dividido por la sonrisa más grande que Madara alguna vez había visto en ella. Oye, está decidido. Madara, construyamos nuestro nuevo asentamiento aquí. Dijo la chica mientras juntaba sus manos cordialmente. ¿Eh? Reaccionó Madara confundido. Vamos. Miren este lugar, es perfecto. Insistió Hashirama, con los brazos en alto, mostrando el bosque de árboles que se extendía frente a ellos, hasta el horizonte. Imagínense lo que podríamos lograr aquí. Imagínense un lugar donde los niños no tuvieran que matarse entre sí, donde pudieran aprender y entrenar juntos. Podríamos reunir a los mejores tutores en un lugar para eso, para hacerlos fuertes. Y asignarles misiones apropiadas en relación con, y cuanto más duraba su perorata, más agitada se ponía, su discurso ganaba cada vez más velocidad, ella misma actuaba con más energía que nunca, su sonrisa se hacía incluso más brillante si eso era posible. Madara solo pudo presenciar en un silencio atónito su transformación en este pequeño tornado de vida. Aunque creo que los shinobis más fuertes y experimentados serían más adecuados para hacer eso, sabrían todo sobre las habilidades y la fuerza de los individuos que los rodean, ¿no crees? Imagínate, un lugar donde los niños no tendrían que ir al frente y luchar hasta la muerte. Y tan abruptamente como había comenzado, el torrente repentino de ideas llegó a su fin, como si el pozo de energía que lo había estado alimentando se hubiera secado, aunque Madara dudaba que eso fuera posible con esa chica. Se rió entre dientes. Y yo que pensaba que era yo el que estaba divagando, comentó divertido mientras la chica que estaba a su lado finalmente se calmaba. Hashirama hizo pucheros. En lugar de ser mala, dime qué piensas, Madara preguntó un poco molesta. Esto sería genial, ¿verdad? Tengo que admitirlo, suena genial, reconoció Madara con una sonrisa burlancia. Un lugar donde mi hermano pequeño estaría a salvo y yo podría cuidarlo, agregó con más gravedad. Sus ojos se volvieron hacia el vasto mar de árboles que tenían frente a ellos. Sí, estoy seguro de que sería un gran asentamiento, con vistas incomparables, declaró finalmente con descaro, con una sonrisa que coincidía con la de ella. Sí, sería un gran acuerdo y estaba contenta de que a Madara también le gustara la idea. El corazón de Hashirama se hinchó con sus palabras, y ella hizo una promesa ese día. Hacer realidad su visión, por su bien, por el bien de su familia, de su clan y de su mejor amigo Madara. Cualquiera fuera el costo. Intercambiando piedras en la orilla del río, sintieron que el futuro que querían estaba entre ellos dos, que juntos estaba a su alcance, sobre ellos, el sol iluminaba el cielo azul. Ella venía, mirando la piedra en su mano con una sonrisa estúpida y Tobirama apretó los dientes.
Su hermana era una tonta, asociarse con un shinobi enemigo, nada menos que en el territorio de un clan enemigo, las consecuencias. Bueno, las consecuencias serían catastróficas si se supieran las cosas. Su propio secuestro por parte de dicho enemigo, por una vez, con las bárbaras consecuencias que de ello se derivarían, como le había mencionado su padre hacía ya semanas y en el clan mismo. La traición y la ejecución vinieron a su mente y porque él sabía qué tipo de chakra había estado manejando el chico que conoció su hermana. Un chakra potente y ardiente que no dejaba ninguna duda en cuanto a su origen una vez combinado con la apariencia de dicho chico. Naruto Tobirama apretó los dientes, ahora preocupado. Su padre había permanecido en silencio después de cada uno de sus informes durante las últimas 2 semanas, pero Tobirama podía notar que su ira se había ido acumulando lentamente bajo la superficie cada vez, y le preocupaba que en algún momento la situación pudiera contagiar a los ancianos y tenía que haber una manera para que su hermana se recuperara de esta situación antes de que se saliera de control, para que saliera de ella redimida antes de que tuviera consecuencias nefastas para todos ellos, el futuro del clan también dependía de ella. Tobirama le había jurado a su padre que la protegería. No permitiría que las cosas se descarrilaran hasta el punto de que su vida corriera peligro, aunque estaba resentido con ella por poner a su familia en una posición tan difícil y Hashirama. La niña se detuvo y guardó la piedra que había saltado dentro de su aori. Tobirama, aquí. ¿Qué pasa, Tobi? Preguntó con aprensión. Ven conmigo, dijo simplemente Tobirama. Y sin mirar atrás, giró sobre sus talones y caminó de nuevo en dirección al pueblo. Temiendo lo que le esperaba, Hashirama siguió el ejemplo de su hermano pequeño. Pensó en muchas cosas mientras regresaba a su pueblo. Sobre lo imprudente que había sido al pasar tanto tiempo fuera de la aldea, sobre cómo no debería haberse saltado tantas lecciones con los tutores de la aldea, sobre cómo Tobirama casi con certeza los había hecho a ella y a Madara, y sobre cómo reaccionarían todos si se supiera. ¿Podrían sus acciones ser consideradas traidoras? En la atmósfera actual, encontrarse con shinobis de otros clanes se vería extremadamente mal, sin importar de qué clanes fueran, y ella sospechó a qué clan podría pertenecer Madara y después de los recientes ataques en Nakasendawai, no había forma de que los adultos toleraran esto. Si la hubieran obligado, como mínimo ya no podría salir del pueblo, al menos sin escolta. A lo mejor. ¿Y en el peor de los casos? El estómago de Hashirama se revolvió como el plomo. Su padre. Las consecuencias serían desastrosas para él. Para todas las kunoichis, se dio cuenta con más horror, ¿qué pasaría si las kunoichis nunca más fueran autorizadas a salir de la aldea por su culpa? ¿Y su padre, que lideraba su clan, cómo serían las cosas para él después del escándalo que involucró a su propia hija? Podía decir que Tobirama estaba molesto con ella, dada la forma en que la ignoró fríamente mientras caminaban de regreso a la aldea. Ella esperaba que su padre se enfadara 10 veces más si ella tenía razón. ¿Gitama? ¿Se sentiría decepcionado? ¿Sí, no? Las puertas principales de la aldea comenzaron a aparecer después de la caminata más larga que Hashirama sintió que había hecho jamás. Y mientras los cruzaba con su hermano, mirando alrededor del pueblo que continuaba con sus actividades, sintió que el miedo se manifestaba aún más fuerte que antes en su corazón. Llegaron a su casa cuando el cielo empezó a tornarse rojo sobre sus cabezas. Hashirama entró por la puerta principal de su casa. Era un edificio grande y de características realmente anodinas. Y la muerte de Kawarama el mes anterior le había robado el poco corazón y calidez que le quedaba desde la desaparición de su madre. Hoy en día, olía a austeridad. Estoy aquí, padre, dijo la niña mientras entraba al salón. Butsuma estaba meditando, su corpulenta figura estaba sentada en el medio de la habitación, inmediatamente en el suelo. Sus mandíbulas cuadradas y su piel bronceada que reforzaban la severidad de su figura irradiaban ira contenida. Los ojos negros con absoluta resolución se enterraron en los de Hashirama cuando se abrieron, y fue en ese momento que la chica supo que estaba en serios problemas. Ella conocía esa expresión muy bien, había experimentado esa mirada demasiadas veces y siéntete, ordenó Butsama sin pestañear. Tú también, Tobirama. Hashirama obedeció. Tobirama te ha estado siguiendo mis órdenes, dijo Butsuma sin preámbulos, yendo directamente al grano. Parece que te has estado reuniendo fuera de nuestra aldea con un jovencito, bastante a menudo, lo suficiente para que tus tutores y yo estemos al tanto de tus ausencias. Lo he hecho, admitió Hashirama en voz baja. No tenía sentido negar lo que era un hecho.
Un hecho que, al parecer, contaba con su propio hermano como testigo y ella debería haberlo sabido. Con habilidades sensoriales como las suyas, Tobirama no habría tenido ningún problema en seguirla a ella y a Madara, sin que ellos notaran nada. ¿Cuánto tiempo había durado esta situación? ¿Días? ¿Semanas? Fue perturbador. No permitiré esto, dijo Butsuma, con los brazos cruzados dentro de su ropa y los ojos fijos en ella. Pero padre, yo, no he terminado, interrumpió su padre mientras Tobirama se movía incómodo sobre sus piernas. Ese chico, he estado investigando un poco sobre él después de los informes de tu hermano, es un Uchiha. No solo eso, sino un niño prodigio que ya ha matado a varios de los miembros de nuestro clan en batalla, parece que nació con un talento natural en las artes shinobi. La cabeza de Hashirama se inclinó con preocupación. Recordó el momento en la cima de la montaña donde Madara parecía haberse sentido incómodo hablando sobre la vista y la visión, o cómo se había sentido tan cómodo al sugerir ese lugar como lugar de reunión para empezar, sabiendo muy bien que estaban entrando en el territorio de Agoromo. Por supuesto, él estaba tranquilo, su clan estaba aliado con los Agoromos y Madara era un Uchiha. Ella siempre lo había sabido, si era honesta consigo misma, es solo que no había querido poner en peligro el vínculo que estaban empezando a construir entre ellos. Hoy maldijo al destino por convertir en realidad lo que hasta ahora solo eran sospechas y el silencio se prolongó entre ellos hasta que se volvió insoportable para Hashirama. ¿Estamos seguros de que es un Uchiha? Preguntó la joven con tan poca convicción en su voz que sabía que su pseudo duda no sería creíble. Butsuma examinó a su hija. Su falta de convicción le decía todo lo que necesitaba saber. ¿Estamos seguros? Y como era de esperar, ya lo habías deducido tú sola, murmuró, con los brazos cruzados y el aire severo. No me digas que ya sabíais el nombre del clan del otro. No, y no sabía su nombre, dijo Hashirama, con la mirada fija en el suelo. Probablemente él tampoco sepa el mío. Más silencio. Hashirama, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Tobirama estaba mirando a su hermana, con una expresión indescifrable en su rostro. Los clanes Senju y Uchiha son enemigos acérrimos, afirmó Butsuma con ira en sus ojos. Ese chico probablemente conocía tu identidad como Senju y no dijo nada para reunir información sobre ti, de ninguna manera. Él no lo haría. ¿Confiarías en alguien del clan que mató a tu hermano menor y? Preguntó Butsuma, asombrado. Eso los habría matado a Tiria y Tama si hubiera tenido la oportunidad y... Hashirama bajó la cabeza, algo arrepentida por las palabras de su padre. Tobirama la miró de reojo, estando de acuerdo con la declaración de su padre y apenado de ver lo triste que ponía a su hermana. El silencio no duró mucho. No tienes forma de saber lo que realmente hay en la mente y el corazón de ese muchacho, dijo Butsuma con severidad. No puedes confiar en nada que venga de él. Somos Senjus. Por el bien de nuestro clan, espero que no hayas dicho nada comprometedor delante de él, padre. No he, comenzó Hashirama, palideciendo. Todavía no se lo he dicho a nadie del clan. Si no tenemos cuidado, podrían tildarte de traidor y ejecutarte, continuó Butsuma con tono serio. No puedo permitirlo. No cuando tenemos y acontecimientos importantes que ocurrirán pronto, salvo delante de sus hijos. Tobirama se preguntó qué había querido decir con eso, pero él y su hermana no tuvieron tiempo de pensar más, ya que Butsuma continuó con su diatriba. Hija mía, si no quieres que te acusen de ser una espía enemiga, la próxima vez que veas a ese muchacho, síguelo, sentenció Butsuma con severidad. Y trae información sobre el clan Uchiha. Esta es una misión. Si te nota, mátalo. Hashirama se congeló ante sus palabras. ¿Matarlo? No había manera y... Madara era su esperanza para un futuro mejor. La clave para cerrar la brecha entre los clanes shinobi. Si él muriera, su futuro seguiría siendo el mismo que ahora, plagado de guerras y niños utilizados en el campo de batalla. Hashirama no pudo evitar mirar a su padre con incredulidad. Por si acaso, Tobirama y yo iremos, decidió Butsuma, señalando con la cabeza a su hermano menor. Nos encargaremos de que esta historia se resuelva definitivamente. ¿Entendido? Hashirama inclinó la cabeza, bajo las pesadas miradas de su padre y su hermano menor. Entendido, dijo ella. Ella se levantó y se despidió, bajo las miradas preocupadas de Tobirama y la mirada iracunda de Butsuma. Hashirama y... Su hermana no se movió. Ella mantuvo la cabeza hacia adelante, mirando la luna que estaba muy por encima de ellos. Estaban afuera, en el patio, el lugar donde habitualmente meditaban todos juntos cada mañana. Pero esa noche, estaban solos. Su padre se había ido a una reunión tardía con los ancianos después de que un mensajero fuera a buscarlo a su casa.
En cuanto a Itama, se quedó profundamente dormido después de que los tres cenaron, felizmente inconsciente de lo que había estado sucediendo entre sus dos hermanos y su padre. Toby, siempre supe que eras muy sigiloso, pero hasta el punto de engañarme a mí Y. Hashirama se interrumpió, con una risa abrupta e histérica casi escapando de sus labios. Bien hecho, finalizó ella, en tono áspero. Tobirama entendió por qué su hermana se sentía tan traicionada. Él lo entendió porque podía sentir que su chakra se agitaba, como si reflejara las emociones que se acumulaban dentro de ella y desde su punto de vista, su hermano pequeño acababa de traicionarla, arruinando algo que ella parecía tomar muy en serio. Si fuera honesto, Tobirama sabía que esto vendría, este resentimiento, también sabía que, al final del día, seguía siendo su hermano y su vínculo era más fuerte que cualquier tipo de amargura. Que necesitaban entre ellos el tipo de honestidad que pondría a prueba el vínculo familiar y la confianza. Este fue un momento así. Itama y yo estamos progresando cada día, así dijo Tobirama con calma. Si hubieras pasado más tiempo con nosotros este último mes, te habrías dado cuenta de eso antes, rastrearte y observar tu paradero con los Uchiha no fue difícil, fuiste descuidado, aunque siempre has sido el pésimo entre nosotros, entonces, ¿por qué eso cambiaría con un extraño? ¡Qué descaro! Ese comentario sería casi gracioso si no estuviera tan enojada con él, seguro que sabías que esos encuentros con ese chico no durarían, continuó su hermano, imperturbable por la forma en que su hermana se había quedado quieta ante sus palabras. Sabes que padre tiene razón, que no podemos correr ningún riesgo con él, no cuando los Uchiha están atacando actualmente a nuestros compañeros de clan y rutas comerciales. No cuando te atacaron a ti y a Itama, añadió para sí. Lo sé, Toby, dijo la niña con los dientes apretados. Tobirama permaneció en silencio, sintiendo que la angustia emocional en la que parecía estar atrapada su hermana aumentaba hasta el punto de ebullición. Su chakra ahora estaba en agitación, por todos lados, estaba molesta. Furioso incluso. Necesitaba pensar cuidadosamente sus próximas palabras, no fuera que ella se volviera contra él por esto. Sé que estás herido, así, y lo siento por ello, se disculpó Tobirama. De verdad que lo estoy. Lo único que me importa es tu bienestar y el de Itama, lo sabes, y al final del día, proteger a nuestra familia y a nuestro clan es lo que me motiva. Siempre haré lo que sea necesario para lograrlo y esa es mi filosofía. Espero que puedas entender. Hashirama pareció relajarse ante sus palabras, lo que Tobirama tomó como una buena señal. Dichas palabras habían llegado a su corazón, ella se giró para mirarlo atentamente por encima del hombro. Si no hubiera sido una misión de mi padre, ¿y lo habrías hecho? ¿Me denunciarías así? Le preguntó vacilante. Sé que estás molesta por esto, pero a papá también le importas, respondió Tobirama de manera indirecta. Cuando tú e Itama desaparecieron y no había nada que pudiera haberle impedido golpear a los Uchiha por lo que hicieron, y esa misión surgió de un lugar en el que no quiere que se repita lo que pasó con Kawarama y ya sabes cómo es papá. No cederá ante esto, y esa es la razón por la que me ordenó que te siguiera pero independientemente de las razones, todo eso es un punto discutible, hermana, continuó su hermano. Somos shinobis. Nos gusten o no nuestras órdenes, las encontremos justificadas o no, debemos obedecerlas sin importar, y Hashirama suspiró. Ella sabía que él tenía razón. Estaba siendo infantil aquí, podía confiarle a Tobirama cualquier cosa, eran familia. Sabía que él tenía las mismas esperanzas de un futuro mejor, donde la guerra se erradicaría, donde los niños vivirían sus vidas como niños y no como armas para ser utilizadas, y ella podía notar que su hermano pequeño había estado preocupado por todo el asunto con Madara, en lugar de estar realmente escandalizado por ello, y su padre, a su manera, también estaba preocupado por ella no podía estar enojada con ambos por eso. Ella no quería. Periodo. Alzando la cabeza una vez más, observó la luna creciente que se alzaba sobre ella. Serena e inmemorial, tan lejos de las luchas de los pueblos de esta era, tan lejos también de sus sueños. Ella se sintió envidiosa. Creo mucho en nuestra capacidad de encontrar puntos en común con el otro bando, murmuró Hashirama a su hermano. Y Madara, y no lo entenderás, pero sé que él siente lo mismo, añadió, y su voz temblaba un poco. Él y yo compartimos la misma ambición de traer la paz entre los clanes shinobi. Nunca pensé que conocería a alguien así fuera de nuestro clan. Es único. Tobirama no respondió, temeroso de que su padre, o cualquier persona en los alrededores, escuchara el escandaloso comentario de su hermana. Al menos, parecía tranquila sobre el tema, hablando en tono bajo. Así, todo tiene su momento y su lugar en la vida.
Ahora mismo no es el momento de albergar pensamientos que se considerarían traicioneros si cayeran en los oídos equivocados. Nuestro clan se está uniendo una vez más contra los Uchiha. Sé racional al respecto. Actualmente, nadie te escuchará a ti ni a la idea de la paz, y mucho menos a ellos, nuestros enemigos ancestrales. No cuando su corazón está puesto en la guerra, lo que lo impulsa a todo, en lugar de su cabeza, apuesto a que será lo mismo para Madara en su propio clan. Lo sé, pero con el tiempo marcará una diferencia en su clan, estoy seguro de que lo hará, si lo mataran. ¿Qué pasaría entonces? ¿Qué estás sugiriendo, Toby? Por el momento, cumple con tu parte. Como un verdadero shinobi debe hacerlo. Mañana es tu oportunidad de recuperar a nuestro padre. Sabes que es verdad. Una vez que las cosas se hayan arreglado con los Uchiha, habrá tiempo para pensar en la paz nuevamente. Te lo dije, cuando dirija el clan, no dudaré si surge la oportunidad, ya sea que venga de Madara o de otro shinobi de ese clan. Una paz nacida de la sangre, pensó Hashirama oscuramente mientras su hermano se retiraba a su casa. El tipo de paz por la que su padre había apoyado estaban luchando en el funeral de Kawarama, además, esto significaba traicionar a Madara y, posiblemente, conducirlo a su perdición y pensando en las sombrías posibilidades que le esperaban, Hashirama sintió la roca en su Aori y la tomó en su mano, observándola. Con el cielo completamente iluminado por la luna sobre su cabeza, la roca casi brillaba en la oscuridad ambiental. Madara y el chico que se había convertido en su hermano de otro clan. Ella no podía y ella no tenía en su corazón la voluntad de traicionarlo de esa manera y por más que lo intentara, preferiría morir antes que ser cómplice de su desaparición. Hashirama se aferró a la roca con determinación, la fuerza de sus propios sentimientos sobre el asunto la asombraba. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que, de hecho, estaba dispuesta a llegar tan lejos por Madara, lo mismo que haría por Tobirama o por Itama, en su corazón, de alguna manera, el niño se había convertido en familia. Y proteger a su familia era lo único que hacía Hashirama, al igual que su hermano pequeño, y para lograrlo y quedaba una opción. Le quedaba una opción sencilla. Una apuesta arriesgada que podría dar buenos resultados si se la vendía bien tanto a Madara como a su familia, una apuesta que la dejaría a ella y a Madara varados en lados opuestos del río por un tiempo indefinido, pero si eso significaba que él permanecería con vida, abandonaría el área ileso y viviría para convertirse en el líder de su clan, ella la tomaría. La elección se hizo fácilmente en la profundidad de la noche. Ella no vacilaría. Ella no pudo.